Universal Marketing ha inventado, creado un nuevo sistema que es para limpiar la soya, recuperar los calderos, para afilar cuchillos, navajas y tijeras. Vamos a ver acá lo especial, miren lo fácil, lo práctico y lo sencillo, ¿no? De esta manera podemos observar aquí, trae el cepillo que es para limpiar, viene el afilador de cuchillos y viene el afilador de tijeras, y en el tarrito vamos a encontrar el brillaollas, que es para brillarlas, para curar las ollas, para que no les pegue el aceite, la grasa. Ahora vamos a observar cómo funciona y cómo lo vamos a hacer en casa. Cuando los calderos o las ollas o las pailas están así amarillas, la descuidamos, ¿qué pasa? Se le ponen negras, costrosas, quemadas, las botas, las regalan, siempre la matan o le dan la comida a la mascota. Ahora podemos observar cómo la vamos a hacer, cómo la vamos a recuperar. ¿Qué es lo importante del cepillito? Es que no lo vas a lavar o no lo moje para que no se oxide o no se deteriore. Si vamos a limpiar los calderos, están negros, quemados, está muy duro limpiarlos, lo vamos a calentar para que la grasa pueda secar, cristalizar y despegue y tengan agilidad para poder limpiar el caldero. El cepillo siempre lo vamos a trabajar en una sola línea, en una sola dirección. Lo pasamos y lo deslizamos siempre en una sola línea. Vamos a poder limpiar, recuperar, restaurar toda clase de ollas, pailas, calderos, ollas quemadas, pailas costrosas. Vamos limpiando las ollas, vamos limpiando los calderos y el cepillo nunca lo vayas a lavar, no lo mojes, sacúdalo para que siempre le permanezca limpio. Mira lo especial. Ya cuando los calderos están así amarillos, no hay necesidad de calentarlos. Siempre utilizamos esa agua hervida y utilizamos esponja de alambre. Pero ¿qué pasa con la esponja de alambre? Le raya las ollas, chuza las manos, se las maltrata, le rompe los guantes y nunca puede limpiar aceite, una grasa acumulada como esta. Ahora mira lo especial acá. Vamos a limpiar el caldero ya sin calentarlo. No hay necesidad de calentarlo porque la grasa no está pegada. Solamente lo hacemos deslizar una sola línea. Va a limpiar el caldero sin calentarlo, sin agua hervida, sin jabón rey, sin jabón dado, sin esponja de alambre. Vamos limpiando las ollas, vamos recuperando los calderos y vamos a poner el cepillito para que él siempre le permanezca limpio. Ahora mira lo especial. Cuando el caldero esté perfectamente limpio, no lo vayas a lavar o no lo moje. Vamos a utilizar una sabra que se seca, vamos a utilizar una sabra que esté nueva. Vamos a trabajar con el líquido, mira lo especial. ¿Qué es lo bueno del líquido? Que no es tóxico, no te va a resecar la piel, lo puedes aplicar sin guantes o lo puedes aplicar por dentro de las ollas. Cuando lo va a utilizar, sacúdalo, hay que reactivarlo para que él funcione, para que él le brille. Son goticas lo que vamos a utilizar. Siempre que vamos a utilizar el líquido y haya recuperado, haya restaurado un caldero con el cepillo, aplicarlo siempre con la sabra. La sabra contiene fibra de poliéster, un abrasivo, para eliminar impurezas, rayones. Le aplicamos 2-3 goticas, una mínima cantidad. Lo que vamos a hacer es muy sencillo, vamos a frotar y darle un pequeño masaje al caldero de esa manera. Haga de cuenta como lo estuviéramos lavando el papel. El líquido, ¿qué es lo bueno? No es tóxico, no te va a resecar la piel. Lo puedo aplicar sin guantes. Limpie la estufa o lávela. Cuando esté seca me le aplica líquido. Para cuando le caiga aceite, se le derrame los alimentos, no se le peguen. A medida que vamos frotando, el caldero le va poniendo negro, pero no lo vas a lavar, no lo moje. Utilicemos un par de papel, vamos a utilizar un trapo, una toalla o un periódico. Lo que vamos a hacer es algo muy sencillo, vamos a eliminar todas las impurezas. Y aquí podemos observar qué es lo que ha hecho el líquido y cómo nos deja los calderos. Observe bien. El caldero le queda limpio, le queda bonito, le queda brillante, le queda esmaltado y curado. Siempre las curamos con rescoldo, con jabón azul, jabón acción. ¿Cuál es la idea del líquido? Eliminar lo que es la bombril, ¿no? La bombril, ¿qué pasa? Usted la moja y se lo oxida, se le deteriora, está produciendo hongo y cáncer. Deja el caldero limpio, bonito, brillante y vuelve y le pega el aceite, y vuelve y le pega la grasa. Todo es lo especial. Por ese lado acá vamos a encontrar el afilador de cuchillos, algo muy especial, útiles. Para cuchillos de primera necesidad para la casa, el hogar o el taller. Observe acá muy lo especial. ¿Qué es lo importante? Que es que el propio afilador trae la guía. Entonces lo pasamos acá y lo deslizamos, ¿sí? Acostadito, ¿no? Mira lo especial, afila hachas, machetes, cuchillos, navajas, tijeras. Todos artículos punta cortantes que trabajen a base de filo. Lo pasamos 2 a 5 veces hasta tener el filo deseado. Por los laterales vamos a encontrar el afilador de las tijeras. Siempre cancelamos 3.000, 5.000 pesos por afilar de una tijera. Ahora lo vamos a hacer en casa. Siempre que el filo vaya hacia el lado y adentro, lo pasamos acá y lo deslizamos 2, 3 o 5 veces hasta tener el filo deseado. Mira lo especial acá. Por ambos costados y lo vamos a parar 2 o 3 o 5 veces. Mira lo especial.